Buenas tardes, compañeros. Aprovecho para presentarles mis avances de tesis. Mi trabajo se titula Características de la enseñanza de la estadística en los programas de estudio de educación media superior. La estadística es factor del entendimiento de problemas sociales, económicos y políticos de cualquier ciudadano. La inclusión de la estadística en la educación escolar ha generado investigaciones en el ámbito internacional para entender, entre otros asuntos, cómo la enseñanza de esta disciplina es concebida en diferentes currículos alrededor del mundo y cómo se prepara a los profesores para enseñarla. Esto nos lo ha dicho Batanero. Sin embargo, en México se ha estudiado poco, por lo que, motivada por el trabajo de investigación de la doctora Ana Luisa Gómez Lancarte, en conjunto hemos planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué características de cultura, razonamiento y pensamiento estadístico se promueven en los programas de estudio de matemáticas o estadística de educación media superior? Por lo que se desprende el siguiente objetivo general: caracterizar la enseñanza de la estadística en la educación media superior según los enfoques de cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. Y como objetivos específicos, construir indicadores de una cultura, razonamiento y pensamiento estadístico según las ideas conceptuales de estos tres enfoques. Para ello, nos referimos a información de documentos, como artículos que han escrito distintos autores, entre ellos Gall y Bensby. El segundo es identificar indicadores de los enfoques de cultura, razonamiento y pensamiento estadístico que demandan los programas de estudios en educación media superior en la asignatura de matemáticas o estadística. Cabe señalar que en un inicio nos enfocamos solo en materias de estadística. Sin embargo, en la ponencia del Congreso que hemos llevado hace algunos días, una de las observaciones que tuve es que en uno de los planes de estudio, además de estar como materia optativa en la enseñanza de la estadística, en las matemáticas de cuarto y quinto año de la Escuela Nacional Preparatoria, también se dan algunos de los temas más importantes o las grandes ideas de la estadística. Hasta ahorita les he hablado de los enfoques de la estadística, pero no les he dicho a ciencia cierta qué son. Esto vendrá en mi capítulo de marco de referencia. La enseñanza de la estadística ha sido un tema de interés para la investigación didáctica en los últimos años. Una propuesta de enseñanza-aprendizaje considera tres grandes enfoques: cultura estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico. El campo de investigación es vasto. Por mencionar a Ido Gall, quien nos comparte un panorama integral de la cultura estadística, presentando una división clara y sus subdivisiones. Walsh y Fanuc comparten las dimensiones de enseñanza bajo la perspectiva de pensamiento estadístico, y Garfield con la comprensión de las grandes ideas de la estadística como base del enfoque del razonamiento estadístico. Si bien pueden considerarse enfoques independientes, como menciona Delmas, Ramsey, Garfield y Chance, considera un traslape entre ellos. Es justo el diagrama que pueden apreciar a su lado derecho. Gall propone que el término alfabetización estadística, que viene del inglés statistical literacy, o, como le hemos traducido, cultura estadística, se refiere ampliamente a dos componentes interrelacionados. El primero, la habilidad de interpretar y evaluar críticamente información. El segundo, habilidad de discutir o comunicar sus relaciones a esta información. Esta información es estadística, como el entendimiento del significado de la información, las opiniones acerca de las implicaciones de esta información. Entonces, el abordaje que daremos a la cultura estadística será basada en el modelo de Gall. El siguiente diagrama muestra dos componentes importantes o dos subdivisiones: los elementos de conocimiento y los elementos de disposición. Para lo que vamos a ver más adelante, que son nuestros indicadores para encontrar los enfoques dentro de los programas de estudio, nos vamos a concentrar solo en los elementos del conocimiento, que son las habilidades de alfabetización estadística, el conocimiento estadístico, el conocimiento matemático, el conocimiento del contexto y las preguntas críticas.
Para el razonamiento estadístico, se busca que la persona explique y aplique las nociones básicas de las grandes ideas de la estadística. ¿Cuáles son? Los datos, la distribución, la variabilidad, el centro, donde encontramos las medidas de tendencia central y dispersión, los modelos estadísticos, la aleatoriedad, la covariación, el muestreo y la inferencia estadística. Además, lo que se busca con el razonamiento estadístico es que el alumno proporcione el por qué un resultado se produce y cómo una conclusión se justifica. Con respecto al pensamiento estadístico, se busca que la persona traslade su problema de interés o de la vida real a un problema, siguiendo un plan de acción para llegar a una conclusión. Este se le conoce como el ciclo PPDAC y es la dimensión 1. Las siglas obedecen a P de problema, P de plan, D de datos, A de análisis, C de conclusiones. También se busca que tenga presente la variabilidad y que sea ingenioso en la transformación de variables para llegar a resultados significativos. A estos también se le conoce como transnumeración y forma parte de la dimensión 2 de tipos de pensamiento. En el capítulo 3 encontraremos la metodología. Como hemos dicho, es un estudio exploratorio, descriptivo de enfoque cualitativo. La técnica es un estudio documental, donde vamos a revisar los programas de estudio de 12 instituciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México. A continuación vamos a describir las 12 instituciones y los planes que al momento hemos revisado. La primera es el Colegio de Bachilleres o Colbach, donde encontramos la enseñanza de la estadística en la materia Matemática 6 del programa 2017. Se imparte en un sexto semestre y es un tipo de curso obligatorio. La segunda es el CONALEP, donde la materia a estudiar es el tratamiento de datos y azar. Revisamos el programa de 2013 que se enseña en el cuarto semestre de tipo obligatorio. La tercera institución es la Dirección General de Bachillerato, DGB, de donde se desprenden los centros de estudios de bachillerato CEP. Las materias que vamos a revisar es probabilidad y estadística 1 y 2, programas de 2013, semestre quinto y sexto como tipo de curso obligatorio. La cuarta es la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, unión de DGETA y DGECITM, donde se desprenden los centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y el Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales. El programa se llama Probabilidad Estadística del 2016, se imparte en el sexto semestre y es de tipo obligatorio. La quinta institución es la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, antes de GETI, donde se desprende el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CEBETIS y Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios CETIS, que comparte el mismo plan de estudios que la institución 4. La sexta institución es el Centro de Bachillerato Tecnológico CBT, donde el plan de estudios de es Probabilidad y Estadística Dinámica del programa 2009 que se imparte en el sexto semestre y es del tipo obligatorio. La institución 7 es el Colegio de Bachilleres del Estado de México, el COBAEM, y en este se sigue el mismo plan de estudios que la institución 3. En el caso de la institución 8 es el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, CONALEP de Estado de México, y comparte el mismo plan de estudios que CONALEP de Ciudad de México. El noveno es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, CECITEM, y es el mismo que la institución 4. En el número 10 tenemos a las preparatorias oficiales y anexas a escuelas normales, EPOEN, y comparten el mismo plan de estudios que la institución 6. En el número 11 tenemos al Instituto Politécnico Nacional, donde se desprende el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT, y Centro de Estudios Tecnológicos, CET. La materia a estudiar es Probabilidad y Estadística del año 2009 que se imparte en el sexto semestre y es del tipo obligatorio. Y por último, la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupando el lugar 12. De aquí tenemos dos planes a estudiar.
el del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH y el de la Escuela Nacional Preparatoria. Con respecto al CCH tenemos las materias Estadística y Probabilidad 1 y 2, que son optativas de los semestres quinto y sexto. El programa fue revisado en 2016. Y del lado de la Escuela Nacional Preparatoria tenemos como tal a la materia Estadística y Probabilidad del Plan 1996, revisada en 2018, que se imparte en el sexto año y es un curso optativo. Sin embargo, también se tienen temas que se estudian dentro de los primeros 2 años de formación, que es Matemáticas 4 y Matemáticas 5, donde se dan temas de estadística y son de tipo obligatorio. Si bien comentamos que son 12 las instituciones que estamos revisando, dado y que comparten algunos planes y programas de estudio, llegamos a tener 8 programas. Sin embargo, estos 8 programas aún no incluyen las matemáticas 4 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo que encontramos en los 8 antes revisados, excluyendo estos dos, es que las ideas o las grandes ideas de la estadística se están enseñando, como el muestreo, los datos, las medidas de tendencia central y de dispersión, la aleatoriedad y modelos estadísticos. Muy puntualmente, también se dan modelos de regresión. Y lo que menos se llega a enseñar es la cuestión de inferencia estadística y estimadores. El gráfico anterior nos pudo dar a conocer que son 8 los temas más importantes que se abordan en estos 8 planes de estudio. Lo que vamos a proponer a continuación es tomar uno de estos 8 temas y ver cómo se aborda en cada uno de los planes de estudio. Vamos a empezar con el de tablas. En él encontramos que 7 de 8 coinciden en la construcción de tablas de frecuencia. Por ejemplo, en los programas de las instituciones 4, 5 y 9, WEMSTACIM, WEMSTIS y CECITEM, señalan que el alumno organiza la información recolectada de la situación estudiada, donde el producto esperado es la construcción de tablas de frecuencia. Otro objetivo de aprendizaje es que el alumno analice o interprete tablas de frecuencia, siendo en la mitad de las instituciones donde se promueva esta idea, en la que se plasma, por ejemplo, en el programa del Colbach. Analizar tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados. Interpretar tablas de frecuencia. Con respecto a la resolución de problemas considerando la distribución de frecuencias, la DGB y COBAEM textualmente señalan: formula y resuelve problemas aplicando las reglas que le permitan agrupar datos en una distribución de frecuencias. Solo en un plan de estudios se tiene un enfoque procedimental y de cálculo, en el de CONALEP, que textualmente señala en el plan como meta la memoria de cálculo, referente a la comprensión y o descripción de la población muestra variable del estudio por medio de tablas que implica un nivel de profundización de los contenidos más amplio. El programa del CCH de la UNAM señala que el alumno construye tablas de distribución de frecuencias para describir el comportamiento de una variable. De la formulación de problemas considerando la distribución de frecuencias, 2 de los 8 programas lo consideran. En el programa del IPN se señala: elabora gráficas de distribución de frecuencias para el planteamiento de problemas en el ámbito académico, social y global. Y por último, para el uso de las tecnologías de la información o TICs, hay una coincidencia en 5 de los 8 programas como herramientas para la enseñanza. El programa de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM señala: obtención de datos reales agrupados en clases para procesarlos, manejo de software especializado, hojas de Excel, GeoGebra, Minitab o la calculadora científica para el procesamiento de datos. Una vez que hemos descrito algunas de las características de los planes y programas de estudio, la siguiente parte de nuestro trabajo será el de explicar cómo es que construimos los indicadores. Básicamente, recurrimos a literatura especializada que hablaba sobre los enfoques de cultura, razonamiento y pensamiento.
Justo en esta imagen podemos ver un fragmento del artículo de Gall de Adult Statistical Literacy, Meaning, Components, Responsibilities. Y el indicador que construimos es: se debe dar importancia a ideas estadísticas como la necesidad de datos, la importancia de producirlos, la omnipresencia de variación y la necesidad de explicar y describir variabilidad. Una vez que hemos construido indicadores para cultura, razonamiento y pensamiento, el siguiente paso será identificarlos dentro de los programas de estudio. Por ejemplo, un indicador de pensamiento es: se enseña estadística como un proceso investigativo de resolución de un problema y de toma de decisiones. En la imagen podemos ver un fragmento del programa de estudios del CCH de la UNAM, donde la parte que coloreamos nos habla de la aplicación de dos proyectos. Dice: el primero corresponde a la importancia del agua. Se documentará el problema del agua, se realizará un pequeño estudio sobre su consumo dentro de los hogares de los alumnos, a partir de revisar los recibos del último año. El segundo, cada alumno pondrá a germinar 10 semillas de frijol o lenteja, planteando de antemano el número de semillas que creen germinarán para cotejarlo con el resultado final. De este modo podrán discutirse ideas como la aleatoriedad de los fenómenos estadísticos y la idea básica de inferencia. Ambos proyectos deberán realizarse por el estudiante y presentarse ante sus pares. En el primer caso, se abre la discusión sobre selección aleatoria de una muestra y su representatividad. En el segundo, sobre la obtención de datos experimentales y su representatividad. Un indicador de cultura es que se enfatiza que el estudiante sea capaz de resumir un gran número de observaciones por una cantidad concisa, como un porcentaje, una media o una probabilidad. La imagen que podemos ver corresponde al programa de estudios del CBT, donde se propone en el plan un estudio antropomórfico de los estudiantes, donde el primer paso sea recopilar el número de alumnos femeninos y masculinos, su edad, su estatura y su peso. Con esto, más adelante vamos a ver que también se llega a plantear el dar esta información como un porcentaje o inclusive interpretarse como una probabilidad. El estudio antropométrico que sugiere el plan de estudios del CBT nos va a llevar también a un polígono de frecuencias, donde se puede corroborar el indicador propuesto, el resumir un gran número a un porcentaje o a una probabilidad. Y como ejemplo de indicador de razonamiento se les pide a los estudiantes que expliquen su razonamiento y justifiquen sus respuestas. Luego se les pregunta a otros estudiantes si están de acuerdo o no y por qué. En este fragmento del programa de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria de la materia de estadística y probabilidad, la que comentamos que es optativa, es clara al decir: procesar la información, sistematizarla y analizarla, comunicar resultados con el lenguaje apropiado, obtener conclusiones y asumir una postura personal. Entonces, hoy nos encontramos en esta parte del trabajo, en buscar estos indicadores que hemos construido sobre los documentos que describen los planes y programas de estudio. Agradezco la atención prestada a este trabajo y por favor espero también sus comentarios para poder mejorarlo. Hasta luego.